Bienvenidos a Cinema Leaks, el programa que se atreve a contarte lo que nadie más te dice de tus series y películas favoritas. Yo soy Beca Salas y como siempre me encuentro con mis queridísimos amigos El Monitor Geek y Greta Padilla. Y ahora que Misión Imposible está a punto de llegar a su fin, nosotros nos queremos preguntar ¿qué pasó con Tom Cruise? Antes era un imán de taquilla y su sola presencia aseguraba que la gente iba a ir al cine a ver sus cintas, pero eso ya no es así. ¿O sí lo es? Vamos a hablar de eso. A mí es un tema que me emociona mucho y a la vez me pone un poco triste, pero también me da la esperanza. Ay, sí. Y yo poniéndome en terapia. Toda una montaña rusa de emociones, Greta Padilla aquí. Tom Cruise. Sí, porque como que el tema, históricamente hablando de las estrellas de cine, es bastante triste con el Star System, ¿no? Y cómo funcionaba en Hollywood y la forma en la que explotaban a una persona, un nombre, su imagen, qué tanto esa persona se podía apropiar de su imagen, de los recursos, de los proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que en la década 70s, 80s, 90s existió ya la figura de la estrella de cine como por sí misma, ¿no? Y era cuando ya empezábamos a escuchar los grandes nombres, que era de, bueno, confío en tal actor, confío en Robert De Niro, y si Robert De Niro sale en la película, la voy a ir a ver, ¿no? Independientemente de qué director sea o quién lo acompañe en el elenco y todo, es Robert De Niro, es el gran actor, ha estado nominado, participó en tales películas, lo voy a ir a ver. Y creo que Tom Cruise fue la elevada, ¿no? Del concepto de estrella de cine, hasta que llegó el maldito internet. Y yo siento que destruyó la figura de la estrella de cine. Yo recuerdo que, por ejemplo, en los 90s, o sea, por ejemplo, mi papá es mucho de vamos a ver la nueva película de tal persona. No sabía el nombre de la película, solo sabía era la nueva de tal persona. Claro, sí. Entonces, sí. eso, o sea, pros y contras, ¿no? O sea, porque pros, pues bueno, que las empresas se podían como arriesgar a hacer como guiones nuevos o a proponer franquicias nuevas. Sabiendo que una estrella, ya con su star power, obviamente, iba a poder vender la película y iba a poder generar la taquilla. Pero hoy en día ya no, ya de repente tienes películas de actores tipo Brad Pitt, que, o sea, antes era la nueva de Brad Pitt y pues ahorita ya no es como garantía de nada. ¿Sabes? Actores del MCU. Sí. O sea, tienes un claro. Tom Holland que tiene cientos de millones de seguidores en Instagram, que es Spider-Man. Tienes a Chris Hemsworth, que también tiene un chorro de seguidores, que es Thor. Tienes a Chris Evans, que fue Capitán América. Robert Downey Jr. Y la gente no va a ver sus proyectos que no estén relacionados con el MCU. ¿No? Y a mí eso me da mucha tristeza porque son buenos actores. Por ejemplo, Tom Holland es un gran actor y ha intentado como armarse algunos proyectitos como el de Cherry o The Devil All the Time o esta serie que hizo en Apple TV Plus que no me acuerdo cómo se llama y nadie las ve. Pero si dice algo de Spider-Man, explota el mundo. Me recuerda mucho algo que dijo el actor Anthony Mackie en una entrevista. Dijo, es que ya no hay estrellas. O sea, Anthony Mackie no es una estrella de Hollywood. Falcon, bueno, en ese tiempo era Falcon todavía. Ahora es el Capitán América. Capitán América. Falcon es una estrella de cine. Y bueno, a Chris Evans también le ha pasado, ¿no? Con esta de Santa Claus. Red One. Fuera de Knives Out, creo que no ha llamado tanto Chris Evans, el actor, ¿no? Pero Dwayne Johnson sí. De hecho, o sea, algo que es curioso de lo que ustedes están mencionando es que sí hay una evolución bastante interesante. Lo que decías, Greta, antes. En las épocas cuando Hollywood estaba iniciando, se le llamaba el sistema de estrellas porque los grandes estudios de que Warner Bros., Paramount y demás controlaban absolutamente todo lo que hacían sus protagonistas de películas, cómo se llamaban, los lugares a los que iban, las entrevistas que daban. Las películas que hacían, o sea, ellos no decidían. Ellos no decían sí o sí, nada. Les daban clases, ¿no? Y todo así, los preparaban como en baile, actuación, canto, sí. como estrella de Disney. Sí. Exacto. O sea, era como banda de K-pop. Como banda K-pop, sí. Totalmente. Sí. Y es que antes, pues la gente tenía como esta aspiración de llegar a esos niveles, ¿no? De ser así de hermoso, de marcar estas tendencias. Y es muy interesante cómo, a pesar de que sí estamos hablando de grandes estrellas, Dwayne Johnson es una gran estrella multimillonaria, es uno de los actores más pagados. Es empresario. Empresario. Sí. Y es una marca.
Él es su creo que propia también marca. es una distinción con otros actores, que Dwayne Johnson, The Rock, es una marca. Tiene su productor, entonces él se puede financiar sus proyectos y todo. Entonces sí creo que es un poco diferente del caso de otros actores que a lo mejor no tienen como pues toda esa maquinaria que Dwayne Johnson ya tiene, ¿no? Pero antes estaba Leonardo DiCaprio y Tom Cruise y Brad Pitt y Matthew McConaughey, en donde, como tú dices, mi mamá también era de voy a ver la nueva película de Clint Eastwood porque es Clint Eastwood. O de George Clooney. O de George Clooney. Julia Mi mamá Roberts. era George Julia Roberts Clooney. también. Julia Roberts. Sí. Pero ¿qué cambió? ¿Qué creen que haya cambiado? Pues fíjense, yo, o sea, alguna vez leí una entrevista muy interesante de Josh Hartnett. ¿Se acuerdan de Josh Hartnett? Claro que sí, de Faculty. Él desde los 90s a principios de los 2000 se proyectaba para ser como el siguiente hombre de Hollywood. O sea, todos los proyectos en los que estaba participando, estaba en The Faculty, pero también salió en Pearl Harbor. O sea, era una gran estrella. Trabajó con Ridley Scott en la caída del halcón. De hecho, estuvo a punto de ser Superman. Sí, por ahí pero él salieron decidió unas que no fotos. quería ese nivel no de quiso estrellato. ser Superman. Se rumoró mucho lo de Batman relacionado con Christopher Nolan y que hubo un conflicto entre ellos que al final no fue y demás. Pero estaba Josh Hartnett, que era como la estrella. Él se estaba proyectando como ser la figura A de Hollywood. Y de repente le vino toda esta ola de proyectos, le vino la fama y él decidió separarse un poco. O sea, dijo, me voy a tomar como un break porque está siendo muy abrumador, estoy teniendo problemas personales de salud mental, cuando en esa época todavía no se hablaba, pero lo reconoció un poco y desapareció, entre comillas, porque participó en películas, pero muy chiquitas, nada grande. Y hasta hace apenas unos años como que empezó a volver con Penny Dreadful y ahorita ya lo estamos viendo recobrar mayores proyectos ya como protagonista. Estuvo en Oppenheimer, estuvo en The Trap, Black Mirror. O sea, ya empezó a resurgir. Y les doy todo este contexto porque él dio una entrevista muy interesante en la que parte de la decisión de que se fue por el peso de la fama es que los medios estaban dictando cómo iba a ser su vida. O sea, todo lo que aparecía en los medios y todas las imágenes de paparazzo y todas estas cosas eran lo que dictaba. Y él se tenía que acercar a un medio en una entrevista para poder decir, no estoy teniendo problemas de alcohol. No me casé con tal persona. No me separé de Scarlett Johansson por esto. O sea, el mediador era el medio de comunicación, pero era el que a su vez creaba todos esos rumores que él tenía que salir a aclarar. Y lo que ha hablado y que se me hizo muy interesante y por eso mencionaba lo del internet, es que dice ahora con las redes sociales, la comunicación de un artista es directa con los fans. Ya no tengo un intermediario que se llama medio de difusión masiva que está dictando las narrativas de mi vida y los rumores. Yo puedo solito salir a decir en una story, no está pasando esto, estoy desayunando esto, no me estoy divorciando, me acabo de casar o no quiero decir nada. Y eso me parece muy importante para hablar de cómo forman las estrellas de cine y por qué antes en los 90s un George Clooney, una Julia Roberts, una Meg Ryan, sí eran estrellas de cine y es porque existía el halo de misterio de que no conocías nada de su vida a menos que saliera en un tabloide, que está horrible. Pero era como los veías o en los caminando. Premios, ¿no? Que los veías y era como, como el halo. Elfos de Rivendell. Todas estas imágenes en Beverly Hills y eran las imágenes que veías y eran lo único que veías hasta que no iban a los Oscars o no iban a una premiación o no salían en una película. Y ahora la sobreexposición de los actores, que a su parte los ha beneficiado para que no tengan un intermediario, pero están sobreexpuestos y ahora ya no hay algo que los mantenga como en el misterio y el ¿qué harán de su vida? ¿Qué hacen? Ahora nos interesa. ¿Qué desayunan? ¿No? Y antes solo queríamos saber si sí tenía el romance Meg Ryan con Russell Crowe y si sí engañó a Dennis Quaid. Ya sabes, o sea, todas esas cosas. Y a mí eso se me hace muy interesante. Sí, es muy interesante porque creo que eso no ha parado. O sea, realmente creo que de los medios y demás. Sí. Del escrutinio que tienen de repente como estrellas que llegan a tener muchísimo foco. Ahorita me puse a pensar en el ejemplo de Kit Connor, el coprotagonista de Heartstopper, que recibió un acoso, pero ya fue un acoso intenso porque como no había revelado abiertamente cuál era su sexualidad, la gente decía, es que cómo te puedes estar apropiando de un personaje que es tan importante para la representación de un grupo sin pertenecer a ese grupo. Y Kit Connor fue quien tuvo que confesar
abiertamente que pues sí era una persona bisexual, pero que no se sentía cómodo revelándolo eso todavía públicamente porque pues estaba... Gracias por lidiando con ello. obligarme. Sí, Ajá, sí, gracias, claro. gracias por obligarme. Entonces creo que lo que dice Josh Hartnett me parece muy interesante porque sí, o sea, es una forma de hacer que las narrativas de las estrellas sean propias, ¿no? Y creo que Florence Pugh, Timothée Chalamet, que podríamos decir que son como las grandes estrellas de la nueva generación. Zendaya. Pero bueno, es que Zendaya, por ejemplo, sí siento que tiene como una estrategia muy cuidada de cómo lleva sus redes sociales. Y Florence Pugh y Timothée Chalamet son un poquito más libres de que, sale Timothée Chalamet. No, yo siento que Timothy sí está bien cuidado también sus redes. Florence es como cocina y dice... Y de repente sale con una foto así en pijama. Ajá, y todo. Los otros dos, siento que Timothy no es un ejemplo de lo que estás diciendo, pero lo entiendo. Okay. Es que, bueno, como lo pienso como, ya ves que en esta campaña de A Complete Unknown de repente salió así rapeando random abajo de la Torre Eiffel. Pero es que justamente era parte de la campaña. ¿Salió? Esa campaña fue una belleza, la de A Complete Unknown, así sin precedentes. Pero siento que era parte de la campaña, porque no es un cuate al que ves en stories. No. O sea, no sale así desayunando con una y así, selfie. sí. No, solo promociona películas a través de redes, lo cual es otro tema. Oigan, pero ¿sí creen que estos actores y actrices como Zendaya, Florence Pugh, Timothée Chalamet, sí sean como las nuevas caras taquilleras como de aquí a 5 años o de aquí a 10 años? Al menos Timothée Chalamet, sí. O sea, es una de las figuras que podemos decir que de verdad ha construido un fandom alrededor de él. Sigue, es lo que decía Greta, sigue manteniendo una ola de misticismo porque, o sea, sí, la gente lo graba con su novia, con Kylie Jenner, tratan de tener estos snapshots, es imposible que no los tenga, pero nunca vienen de él y se esconde. Y no, o sea, no es algo que de verdad lo esté tratando de promocionar y que no suceden todos los días. O sea, no es tan común ver de repente el snap de, mira, están ahí, por eso es tan importante. Entonces creo que Timothy sí lo tiene. Y es por decisión propia, ¿no? Porque, o sea, como que él, de hecho, él dijo en un discurso hace poquito que él quiere ser como los grandes actores de antes. Entonces sí siento que todo es como por diseño. Me hace sentido lo que dice Greta de que a lo mejor el problema es como una sobreexposición y él está cuidando como esta parte y a lo mejor es parte de lo que está ayudando como a que su carrera sea. Y también creo que puede ser una estrella porque así como hace un gran blockbuster de Dune, de repente se va a hacer una biopic de un tenista de mesa que nadie conoce. La próxima de los Abdi, ¿no? Sí, justo. Ajá. Y de repente hace A Complete Unknown, ya con un tratamiento muchísimo más serio de interpretación de Bob Dylan y demás. O sea, como que este rango actoral que justo tenían de repente actores como Brad Pitt o Leonardo DiCaprio, que se iban de repente a comedias románticas, pero hacían thrillers de acción, pero hacían también comedias y dramas y demás. Es difícil de tener, pero tú mencionas algo muy importante que es como la campaña de redes sociales. Y es que los influencers definitivamente desmitificaron a la estrella de cine. Porque si ya todo mundo puede hacerse famoso de repente, pues ¿cuál es el chiste de ser famoso en Hollywood, no? Sí, de ser una celebridad. Y eso ha obligado de cierta manera a los artistas a acomodarse a eso y también a ver cómo lidian con las redes sociales y la comunicación que dan en esos canales. Sí, digo, o sea, por ejemplo, hemos estado mencionando primero los nombres de las ex estrellas de cine, ¿no? Julia Roberts, George Clooney, bla, 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 bla. Y ahorita estos nuevos nombres que son como de la lista de Hollywood y los que están acaparando los proyectos más grandes o los más esperados. También está Margot Robbie, ¿no? O sea, Ryan Gosling, que ya es del cuarto piso, pero creo que sigue manteniendo como... Que le cuesta trabajo, ¿eh? O sea, hay cierto tipo de películas que le cuestan trabajo. O sea, cuando está como en Blade Runner o así como que no... Es que es justo lo que iba a mencionar, ¿no? Porque es un tema muy, muy interesante porque sabemos que Ryan Gosling elige proyectos que son muy buenos, pero no necesariamente jala taquilla. Y está Blade Runner, que le fue muy mal en taquilla, pero es considerada una de las mejores películas de ciencia ficción en la historia, una de las mejores de Denis Villeneuve y una de las mejores secuelas, ¿no? Sí. O sea, de Blade Runner, ¿no? Que Ryan Gosling, por ejemplo, es un caso muy particular, o también Margot Robbie, que con Barbie los dos ya heredaron a sus tataranietos, o sea, ya les fue súper bien.
pero ya sabes, Birds of Prey no le había ido bien y había tenido otras 2 ejercicios fílmicos que tampoco habían jalado tanto en la taquilla, pero es Margot Robbie y es súper famosa, y si va a salir en un proyecto, confías en el proyecto, pero no necesariamente jalas a verlo. Y está la parte de las redes sociales que a mí me parece como muy interesante, de cómo unos las utilizan para sobreexponerse, que es lo que estábamos diciendo hace rato, que no se sobreexpone, pero Sydney Sweeney utiliza las redes sociales como cualquier mortal las utiliza, toma selfies. Estoy comiendo, estoy jugando. Así en mi semana en fotos, o sea, todo eso. Y hay personas como Timothy o como Zendaya o como Leonardo DiCaprio que utilizan las redes para promocionar una película. O Leonardo DiCaprio lo usa mucho como para el activismo ecológico. Eso cuenta de activismo, pero cuando tiene una película, saca el póster, saca el tráiler, saca las primeras imágenes, o sea, es eso, no hay nada más de ellos. Y siento que esas personas que están entendiendo que las redes es una promo de sus proyectos, son los que están acaparando la idea de una estrella de Hollywood, como Tim Butler. ¿DiCaprio sigue vendiendo? ¿Sí creen que sea como otra de esas estrellas, que así como tipo Tom Cruise, que Tom Cruise falló un poquito con Dead Reckoning, pero también fue por lo del Barbenheimer, ¿no? Que lo agarró ahí en medio. Lo que dice Greta me parece muy importante, porque cuando fue la pandemia, uno creía como, claro, Tom Cruise, la gran estrella de cine, llega y salva la taquilla por Top Gun Maverick, pero luego llega Death Reckoning y nadie la ve, y es como, ¿qué? ¿Pero qué pasó? ¿Qué no se supone que es Tom Cruise? Tan precioso fue mal timing, ¿no? No solo mal timing, yo siento que los hábitos de consumo sí han permeado. No solo permeado, sino que sí han cambiado las razones por las que una persona decide o no decide ir a ver una película. Y es que a partir también del cine de franquicias, el cine de superhéroes, que era lo que ya mencionábamos, de que el MCU ya no creó estrellas como tal en Robert Downey Jr., en Chris Hemsworth, en Anthony Mackie o en Tom Holland, sino que hizo a los superhéroes estrellas. Ya no vas a ver la película de Chris Hemsworth, vas a ver la película de Thor. Y creo que eso sí se refleja en las películas más taquilleras a lo largo del tiempo. Por ejemplo, The Guy in the Chair. O sea, las películas más taquilleras de 1994, por ejemplo, ¿cuáles son así? Así, El Rey León, Forrest Gump, True Lies, The Mask, Speed, Los Picapiedras, que hablábamos en el episodio con Riva, Dumb and Dumber, 4 bodas y un funeral, Entrevista con el vampiro y Clear and Present Danger. Por ejemplo, Entrevista con el vampiro, sí es una adaptación de una novela que obviamente es muy, muy poco conocida en esa época, ¿no? Anne Rice no era tan conocida en esa época. ¿No era tan conocida en los 90? Según yo, Brad Pitt... Más o menos, ¿no? Pero según yo fue la película de Brad Pitt la que causó el boom y la revitalización de la literatura erótica de vampiros. Es que era Brad Pitt, Tom Cruise y Antonio Banderas siendo homoeróticos y demasiado sensuales. Demasiado. Tom Cruise tiene algo con ese, también Top Gun es súper... Sí, homoerótico. Pero tiene algo ahí, sí. Ese fue el top 10 del Dumb 94. and Dumber y The Mask. Jim Carrey tiene 2 películas ese año estrenadas que resultaron las más taquilleras. ¿Por qué? Porque la gente quiere ir a ver a Jim Carrey porque era divertido. Y 4 bodas y un funeral con Andy McDowell y Hugh Grant. Hugh Grant. Sí. Era comedia romántica. Era también la época dorada de las épocas de las comedias románticas. De las comedias románticas. De Hugh Grant Totalmente. aparte, ¿no? Sí, Hugh Grant, Julia Roberts, sí. De hecho, The Mask también es de un cómic, pero casi nadie lo conocía. O sea, realmente tomaron el cómic y lo hicieron otra cosa completamente diferente. Sí. Y ahora, si nos vamos a 2014, por ejemplo. No, 2004. 2004, Shrek 2. Ok, secuela. Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Secuela. Spider-Man 2. Secuela. Los Increíbles. Original. La Pasión de Cristo. Mira. Original. Secuela de la Biblia. Secuela de la Biblia. The Day After Tomorrow es original, ¿no? Sí. Meet the Fuckers. Es secuela. No, es secuela. Es secuela, ajá. Troy, o sea, Troya. Secuela de la Ilíada. Shark Tale y Ocean's 12. O sea, Ocean's 12 es secuela, ¿no? Ya empiezan a ver secuelas, franquicias que podemos ver. O sea, 1994, El Rey León, gran franquicia. Pero ya empiezan a ver un montón de secuelas. Ya no
Ya no tanto Ya películas no tanto. originales. Ajá. Ahora, 2014. 2014. Transformers Age of Extinction. Ok. ¿Cuál es la 2 o la 3? No sé, una La de las 3, 5 ¿no? que iba. Sí. Es la 3. Es la 3. The Hobbit, The Battle of the Five Armies. También sí. Guardianes de la Galaxia. Ah, bueno, un original. Maléfica. The Hunger Games Mockingjay, parte 1. Ajá. X-Men Days of the Future Past. Secuela y precuela al mismo tiempo. Y gran joya. Sí, joya. Capitán América The Winter Soldier. Ajá, secuela. Dawn of the Planet of the Apes. The Amazing Spider-Man 2. Interstellar. Yo ya no voy a decir que Guardianes de la Galaxia cuenta como película original porque está viniendo de ya todo un Bueno. andamiaje de Bueno, franquicia sí, Tienes razón, enorme. tienes razón, tienes razón. Sí, sí, O sea, sí. ya, Sí, y de tienes un gran razón, no estudio cuenta. que no depende para nada de los actores, por ejemplo, porque de hecho eran casi todos desconocidos, personajes 1, desconocidos 2, y 3, y más bien fue el éxito 4, del Del boca a boca y el MCU. MCU lo que los llevó 8. ahí. Son 8 películas que forman parte de una franquicia como secuelas En el o 2014. presentación de personajes. Interstellar y Maléfica, que es como del bonche de live action, pero no forma parte de una franquicia como Claro. tal. Más Está original. cañón, ya son 8 Ya son- franquicias. Sí. Y luego 2024, Intensamente 2, Ok. Deadpool y Wolverine, Moana 2, Despicable Me 4, ¿Qué es esto? 4. La 4. Wicked, Mufasa The Lion King, Dune parte 2, Godzilla vs. Kong The New Empire, Kung Fu Panda 4 y Sonic the Hedgehog. O sea, no solo son Ese, puras Sonic 3. Sonic 3. no solo son puras secuelas, sino que son puras franquicias. O sea, Sí. ya no hay nada. Ya qué le pasó a las comedias románticas, Sí, o a sea, la como acción, que- al thriller. Todo Se fueron al es streaming una, muchas. todo es una franquicia, todo es una precuela, secuela, menos Wicked, pero viene, ya sabes, todo un bagaje. Claro. Pero es como la única Original. original, pues, Más por o menos, decirlo de sí, sí, alguna sí. manera. Está severo. Está muy severo. O sea, ya la gente. Es que no sé qué ustedes opinen si esta cercanía de poder seguir a tu artista favorito y estar como muy al pendiente también le juega un poquito en contra en el sentido de que dicen, tal vez esto no me atrae tanto de lo que está haciendo, mejor me espero, como Tom Holland, ¿no? Mejor me espero a que saque la de Spider-Man, esto no me atrae tanto, pero lo quiero mucho y lo voy a seguir amando y le sigo dando like en redes sociales. Yo siento que también tiene que ver con esto de que ya muchas personas consciente o inconscientemente separamos las películas, ¿no? Es como, esta película es para ver en el cine y esta película es como para ver en el streaming. También creo que la pandemia nos enseñó mucho así como a que no tenemos que esperar tanto tiempo como antes. Entonces, si vamos al cine o si una persona va al cine, porque la gente va al cine muy poco realmente. Entonces, muchas veces a lo mejor dice, prefiero ver algo que ya sé que es de algo que me va a gustar, algo que deriva de algo que ya me gustó, a darle la oportunidad a algo completamente nuevo. Es que creo que o sea, vamos mucho al cine. O sea, muchas personas vamos mucho al cine, pero son pocas las personas que van una vez a la semana, ¿no? O sea, Sí, o que no, cada fin, es- o que le están dando un seguimiento como muy severo a la cartelera, ¿no? Y que está súper pendiente y que va a circuitos como la Cineteca, Cine Tonalá y de repente se va a Cinemex, o sea, ajá. Pero hay una parte que también es muy interesante que se suma, yo creo que a la conversación de todo el tema de las estrellas de cine y es cómo ahora en entrevista muchos actores están diciendo que lo primero que les preguntan es cuántos seguidores tienen en redes sociales. Sí. Y eso a mí me parece bien extraño. No sé si yo Es no una estoy falta de entendiendo. respeto No estoy al entendiendo arte de la la... actuación. O sea, yo no sé si no estoy entendiendo la maldita vibra, porque es como un... No hay ningún ejemplo claro, según yo, no sé qué opinen, de algo de que digan, sí, como tiene 100 millones de seguidores, 100 millones de personas fueron a ver la película. No. O sea, Sí, el no, no, seguidor no sé. se traduce en la compra de un boleto. No. O sea, se traduce en likes de el póster o el tráiler o en... ya sabes, tweets de, sí, quiero ver a Margaret Qualley. a Sydney Sí. Sweeney, no sé, estoy poniendo un ejemplo. Ajá, en tal película, pero eso, según yo, no hay ejemplos de que se traduzca, en este caso, en taquilla. Sí. Pero entonces, Sí, o sea, esas porque una son las cosa nuevas es, estrellas de te doy cine. like y ya, o sea, no me cuesta nada darte un like, está interesante. Yo pero ir reparto al likes cine, a lo estúpido, claro, pero no me a cuesta todos. nada, ¿sabes? Y es como, si estás subiendo algo es porque Sí. quieres un like, te doy un like. Sí.
Sí, sí lo entiendo. Eso es muy, muy cierto. No nada más, o sea, no nada más eso, sino también, bueno, creo que es un problema muy grande el que todavía no entendemos realmente cuál es el impacto de las conversaciones en general de Internet, porque podemos hablar de Morbius, por ejemplo, que se generó una cantidad de ruido sí. tan brutal en redes sociales y de gente que le gustó de manera irónica que Sony dijo, si la reestrenamos, a lo mejor el meme de Internet nos lleva gente a las salas y cero le llevó gente a las salas, nomás hicieron el ridículo. O sea, porque ahora la gente se Pero siguió tú me burlando dijiste que la querías ver, o sea, me imagino al Pero ejecutivo. estabas hablando de ellos, hizo tendencia 3 días. Creo que luego las marcas también como que viven como bien, no sé, como alejadas de la realidad, no sé, como cuando quieren hacer como artificialmente otro Barbenheimer y comienzan como a forzarlo como, no sé, Saw Patrol, ¿no? Así como, y no va a funcionar Saw Patrol. O sea, no va a funcionar, o sea. Suena bien, pero quién. Ajá, Y sí. te ríes y le das like al meme. Claro. Pero no compras un boleto para ver Saw y Paw Patrol el mismo día. Hacia tu hijo lo. Tú vas allá y yo voy acá. Sí, Nos vemos es que al ratito. está muy raro porque creo que tampoco es culpa de las marcas o los publishers o las... Creo que más bien no estamos terminando de entender por qué algo es viral y por qué no, ¿no? Y creo que también es un punto de el contenido que se crean a través de los medios o como creadores de contenidos, influencers. Luego es como, saqué un video casualísimo y se hizo súper viral. Intenté replicarlo y ya no, pero me sumé bien a la conversación, dije la palabra indicada. Es un tema que no puedes forzar, uno, que se haga viral, y dos, si por suerte o por estrategia se vuelve viral, eso no se traduce En venta de boletos. en venta de boletos en el caso de películas Como o en Blue Beetle, streams. 18 de agosto solo en cines, que el mismo mame es una publicidad directa a que vayas a ver la película, te dice la fecha. Todo el mundo estaba hablando de Blue Beetle 17 o 18 de agosto solo en cines. Ajá. Y pues la veías solo en el cine. Sí, sí, a mí me supera un poco, pero creo que estamos todos en el mismo vacío de no entender cómo funciona las redes sociales o cómo, si de verdad se puede traducir el impacto de lo digital en la realidad, hablando de la industria del entretenimiento, ¿no? Y es como un poco este tema de cómo se publicitan las películas o cómo se hacen los promos o los press day, ¿no? Claro. Que pones a un actor a comer alitas, que yo soy muy fan, disfruto mucho esas pláticas, me gusta ver a los actores en esos contextos, pero ver a Jennifer Lawrence enchilarse no me va a convencer. Ya llevamos 2 podcasts quejándonos de esto. Es que sí, de acuerdo. No me va a convencer de ir a ver la película. Sí. ¿No? O sea, quizá vaya a decir, sí, es bien cagada Jennifer Lawrence. Jiji, jajaja. Me cae bien. Cierto. Es que piensan que viralidad es igual a venta de boletos, ¿no? Y no es cierto. Tienes toda la razón. Pero ¿no creen que esto también le está abriendo otras oportunidades a los artistas? Lo pienso porque efectivamente una cantidad de seguidores no te garantiza que eso se traduzca en ventas. Pero cuando sí vas construyendo una carrera, que además vas consolidándote también a través de una base de fans, te permite tener incluso un poquito más de libertad con respecto a los estudios de Hollywood o a los intereses de los productores. Lo pienso en casos como, por ejemplo, Margot Robbie, que tiene su propia casa productora Lucky Star, o Glenn Powell, que de hecho él ya se posicionó como una de las grandes nuevas estrellas que la gente sí quiere ir a ver, porque el año pasado hizo 3 películas completamente originales que le fue bastante bien. Y ahora va a estar con Edgar Wright en The Running Man. Órale, qué chido. Pero lo que él está apostando es, ya puso su casa productora, ya está también impulsando los títulos que él quiere hacer. Rami Malek en el amateur. Sydney Sweeney. Emma Stone. O sea, Rami Malek literal lo quiero resaltar porque lo acaba de decir, que no me acuerdo en qué película le cortaron un diálogo que para él le parecía muy importante. Y entonces para The Amateur, la nueva película que acaba de sacar. Que le fue muy mal en taquilla. Sí, le fue muy mal, pero al menos ya es productor y al menos también pudo tener ese tipo de decisiones de esto sí va, esto no va. Que justo con esa película vi una promoción que hicieron que sí dije, eso se me hizo muy padre porque hay un chavo un señor en TikTok que encuentra gente. Un chavo Un señor en TikTok, perdón. De 40 años. Un señor en TikTok que encuentra personas que quieren ser encontradas.
Entonces, por ejemplo, le mandas un video de, oye, José Monkey, ¿dónde estoy? Le pones así como tu alrededor. Ajá. Y dice, pues mira, hace como toda una investigación mamaloncísima. Tú estás en Italia, en tal calle, en tal. Lo contrataron para encontrar a Rami Malek. ¡No! Sí. Ajá. Y se me hizo una publicidad muy chida, muy orgánica. Original, porque muy aparte te orgánica, habla sí. o sea, si dice, voy a encontrar a Rami Malek porque resulta que en su película, pues bueno, toca unos temas similares, él tiene que realizar búsquedas. Entonces, sí me habló de la película, sí me habló, o sea, sí me despertó a mí un interés de, ok, se ve interesante. Y yo que sigo a este creador, digo, ay, qué chido que le tocó una publicidad como tan grande y tan específica a su tema. Uh-huh. Es que yo creo que, y me gustaría saber su opinión, creo que ahora con el auge de TikTok, el auge de los Reels de Instagram, la cantidad de bombardeo de información que nosotros tenemos, es muy fácil que se pierda la información y que se pierda la viralidad, pero cuando logras de verdad tener ese componente singular y que conecta con la gente, es algo que no se puede replicar de manera forzada o de manera plastificada. O sea, se siente y se siente la interacción y la conexión con las personas. Entonces, no sé qué tanto también es esta sensación de, como ya todo está muy homogeneizado en el sentido de, ya sabemos que los videos de 30 segundos bailando funcionan. Ya sabemos que las hot wings, que la gente enchilada funciona, que los memes funcionan para generar ruido en internet. Ajá. Pero esa singularidad, ese extra que le pones, que es algo que nadie más en la vida pensó, es lo que está llevando también a la gente a ser artistas, ¿no? O grandes estrellas. No sé qué. Y yo desarrollaste toda una tesis, güey. No tengo nada. Sí, está increíble, pero no te voy a decir. Es que ustedes me hicieron pensar eso, amigos. Está muy bien. No sé cómo continuarle, pero y es como es que es muy complejo porque creo que pone como demasiado peso en ciertas herramientas como los seguidores, pero necesitan esta libertad también de poder buscar cuál es la voz que necesitan tener para conectar con la gente. Creo que... Pero, a ver, si te estoy entendiendo, porque fue muy amplio, ¿no? Es como todo el desarrollo del argumento. Lo que estás diciendo es como los artistas también entonces necesitarían tener un enfoque como de creador de contenido para generar esa empatía con los seguidores. Tal vez sí. Es que lo pienso un poco como Timothy o como Florence o Zendaya o... Sí publicitan sus películas, proyectos, sí. Pero tienen una voz particular en redes sociales. O sea, no... Creo que sí es muy interesante. Ya como que me hizo clic lo que dices. Y por ejemplo, sí es cierto. O sea, tal vez no como creador de contenido como nosotros pensamos a los creadores de contenido de que comer alitas o cosas así, sino más bien que sí tengan como cierto diseño de redes, cierta estrategia, como la de Timothée Chalamet, que justamente tiene una estrategia, que su estrategia es como hacer algo diferente, ¿no? Mantener este halo como de misterio. Por ejemplo, me viene a la mente también que Jack Black, cada que saca una película, canta algo y de repente eso que hacen canta... películas para Jack Black para que cante. Sí, exacto, ¿no? De repente cosas que no tienen nada que ver con, por ejemplo, la de Hit Me Baby One More Time de Kung Fu Panda, pero todo el mundo le está viendo y entonces, bueno, a lo mejor esa estrategia le funciona a Jack Black, ¿no? Esa es como su manera de ser creador de contenido. Es que igual sí está muy interesante y ya como escuchándote, haciendo la pregunta y lo que estás diciendo, creo que me parece también muy complicado porque estamos hablando de que Timothy es una persona muy carismática, o sea, su presentación en medios tiene mucho carisma y la Florence también. Y la Zendaya también es muy carismática. Pero imagínate una Kristen Stewart. No estoy diciendo que... Pero no su personalidad tampoco se presta para estar como constantemente en estas rutinas y en esto. O Jesse Eisenberg, ¿no? Que le costó honestamente muchísimo trabajo publicitar a Real Pain, que lo hizo porque es su película y está muy linda. A mí me gustó mucho y todo eso. Pero lo ponían a hacer promocionales donde salía... Ya sabes, esto de que sales grabando de Real Pain es la mejor película y se voltea la cámara y eres tú. Como si alguien más lo estuviera diciendo. Se veía incómodo.
Y a mí Él me vive parecería... incómodo. pero, a Él mí- vive incómodo. pero hay Sí, muchos sí. actores que es como, no Como quiero. Lupita Nyong'o también ha dicho que ni siquiera le gusta hacer entrevistas porque ella no quiere Sí. explicar lo que hizo, solo quiere interpretar al personaje. Y lo hizo muy bien para The Wild Robot y la de A Quiet Place Day One. Lo hizo bastante bien porque sí le entró al quite con trends y con videos y demás. Pero a mí me parecería muy cruel con las celebridades forzarlos a crear otro personaje que tiene que existir ya forever and ever en redes sociales. Sí. Porque sí Ya sé. tendrían que empezar a actuar. O un Jesse Eisenberg sí tendría que empezar a actuar en redes de... ¿Se acuerdan cuando fue? Todos flotan. ¿Se acuerdan cuando llevaron a Jesse Eisenberg a la San Diego Comic Con? Como dijo, es que fue una experiencia muy incómoda para mí y todo el mundo se lo tomó súper mal, así. Súper mal, como que pégate. qué groseros y la gente lo quiere mucho. Pues sí, pero es que él se nota que estaba incómodo y está en Es su derecho. Sí, abrumador. claro, sí. Sí, entonces a mí también me parecería, o sea, hay artistas que tienen el carisma y la posibilidad y el Timothy con esta entrevista que hizo con Neynor. Ah, Dino. sí. Qué Maravilloso, güey. fabuloso. Hay que lograr asimilar la dinámica de ese cuate, güey. A mí se me hace como muy impresionante. Pero es Timothy, su personalidad se presta a eso, tiene carisma y todo eso. Pero ¿qué va a pasar con los actores que no? Y que es como, güey, yo no quiero tener redes sociales, güey. No me quiero poner a bailar y no me quiero poner a Claro. hacer un trend. Pero mi película es muy buena. Claro. Que Y lo bueno, hizo muy bien. Y Sí, la produzco yo. Ah. No, Que bueno, no, eso no, de no quiero tener que hacer redes sociales para poder vender mi trabajo es algo que nos está pasando a muchísimas personas. Personas que no tienen nada que ver con la creación de contenido, personas como con los trabajos, pues así como más cotidianos, o sea, desde plomeros, casi, o sea, ya muchos son creadores de contenido porque es una manera de promocionar su trabajo y Sí, dicen, pues, claro. es que Sí. me funciona. Sí, como cuando en restaurantes los meseros o cocineros los ponen a hacer trends, ¿no? Sí. O para publicitar adobo. Entonces, sí. Sí, qué raro es. Es demasiado Qué extraño. extraño. Pero sí, ¿ustedes quiénes dirían que actualmente es... bueno, yo, por ejemplo, digo que Timothée Chalamet Ujú. es un ejemplo de una estrella de cine que justo no tiene que hacer mucho en redes sociales y tampoco tiene que ponerse tanto a hacer trends, así como Ni de, voy a ir a comer sobreexponerse, alitas, ni ajá. sobreexponerse para que la gente quiera ir a ver sus películas. ¿Qué otros ejemplos podrían pensar? Híjole, es que también sí. mi ejemplo y cuando hablo de este tema es Timothy. Timothy. O sea, es Timothy. ¿Es Creo el que... único? ¿Crees que es el único ahorita? No, creo que los que hemos mencionado, Ajá. también Zendaya lo ha hecho bastante bien y son actores que además se proyectan como de la academia, o sea, no solo es como, Serios. ajá, o sea, han variado, tienen proyectos interesantes y demás. Austin Butler, a mí me Puede parece que ser. también tiene mucho... Sydney Sweeney. Sí, Yala, que sí. Sydney Sweeney es Sí. un caso interesante, ¿no? O sea, es Claro. productora, pero creo que tiene 12 proyectos para los próximos 2 años. También es como... Lo que es ser joven y tener que es mucha ser energía. joven. Sí. Y ser productora, ¿no? Que también ha asumido, eso me parece también. Claro. Pero no se me ocurre nadie más. Es que es difícil. Es que a lo mejor ya el panorama cambió y no, o sea, yo pondría como en duda que vayamos a regresar al menos pronto a este sistema que teníamos antes de vamos a ver la nueva de tal, más allá de un par de nombres. Entonces, siento que a lo mejor ya estamos en otro momento y ya Sí. no vamos a regresar a eso. Pues como pueden ver, la onda de las estrellas de cine ha cambiado muchísimo, pero lo bueno es que vamos a tener películas y gente talentosa para el rato, especialmente con las nuevas estrellas de Hollywood que estamos viviendo. Muchas gracias por vernos en Cinema Leaks. Por favor, síganos en nuestras redes sociales y también sigan a la fabulosa Greta Padilla, al gran Monitor Geek y a mí también en nuestros respectivos canales. Nos vemos la próxima.